Hoy tampoco voy a la iglesia. Es una predicación que tiene por propósito confrontarnos y alentarnos como iglesia bíblica empezando el año. Y a modo introductorio quisiera iniciar de la siguiente manera. Un distintivo. Piensen en ese término, distintivo. Un distintivo es un elemento que se porta en un lugar visible. Un distintivo es un elemento que se porta en un lugar visible y me identifica como miembro de alguna comunidad. En realidad es un objeto que rinde cuentas de pertenecer a una institución, a una organización en específico. Puede ser un club, puede ser una institución educativa, puede ser un gimnasio, puede ser una empresa, incluso una nación o el matrimonio. Normalmente se usa como distintivo un carnet. A veces una prenda de vestir nos identifica. Puede ser un pasaporte, una bandera, una joya. En el caso del matrimonio, un anillo es el distintivo que nos identifica como casados. Algo que me identifica ante la sociedad como parte de X institución. Ahora, existirán personas que pueden alardear con palabras a los demás. Y, como dicen los muchachos, chicanean de pertenecer a cierta comunidad, pero se quedan en solo palabras, porque a la verdad no portan legítimamente el distintivo que las identifica como miembros de tal comunidad. Otros podrían falsificar dicho distintivo para aparentar ser parte de, ¿no? Hay gente que vive de apariencias y dice, no, es que yo hago parte de cierto lugar, pero en realidad no hace parte, no porta el distintivo legítimo. Mucho peor, algunos podrían falsificarlo. Hay gente que falsifica los pasaportes. Hay gente que falsifica los documentos, la cédula de ciudadanía, y muestra como distintivo dicho documento falseado, pero pues en realidad hay un engaño, ¿no? Pues no hace parte formal de dicha comunidad o dicha nacionalidad. ¿Y por qué hablar de distintivos, iglesia, el día de hoy? Porque en términos de la fe salvadora se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál será el distintivo visible que identifica a un verdadero hijo de Dios? Si yo le preguntara a usted cuál es el distintivo visible de un colombiano en el extranjero, usted me diría que el distintivo es el pasaporte. Pero yo le pregunto hoy a modo de introducción a esta importante predicación, hoy tampoco voy a la iglesia, ¿cuál es o cuál será el distintivo visible que identifica a un verdadero cristiano? ¿Cómo nos identifica el mundo y la gente como creyente? La respuesta a esta pregunta es inmediata y es la siguiente. Hay varios distintivos. En realidad nosotros nos distingue como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, varios elementos, pero hay uno puntualmente que es el máximo. Es como nuestro pasaporte ante el mundo. Y dicho distintivo puntualmente es el congregarnos. Congregarnos es el distintivo del verdadero creyente. Es el mayor de ellos, es como nuestra cédula de ciudadanía. Acerca de congregarnos es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Pero para poder nadar más profundo en este tema, se hace necesario que usted se disponga en su corazón y observe aquí en la pantalla lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a aplicar para finalmente concluir. El día de hoy, en el desarrollo de esta predicación, vamos a aprender primeramente lo que es el día del Señor. Esto es determinante. Para poder entender lo que es congregarse hay que ir al día del Señor. Número 2, vamos a ver ejemplos bíblicos del día del Señor Jesucristo.
En tercera instancia, veremos congregarnos, oportunidad para algunos y un deber para otros. Ya miraremos qué significa esto. Luego iremos al aplicativo. ¿Por qué debemos congregarnos? En siguiente instancia, lo que bíblicamente se debe y no se debe hacer al congregarnos, para finalmente plantearnos una pregunta: ¿qué pasa si no me congrego? Todo esto a la luz de las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento. En ese orden de ideas les pregunto, ¿estamos listos? Amén. Amén, listo. Muy bien. Vamos entonces a dar paso al desarrollo de la predicación del día de hoy, con el primer tópico, que es, dentro de nuestro desarrollo, lo que es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No pierda el nombre de la prédica, por favor. ¿Qué es? Hoy tampoco voy a la... Es el lema de vida de muchas personas, ¿no? En nuestro tiempo. Yo tampoco voy a ir a la iglesia. Pero vamos a ver lo que es el día del Señor primeramente. Para los que toman apuntes, ojo, lo que es el día del Señor. Pues básicamente, a la luz de las Escrituras, hermanos, es el día de la semana instituido, ojo con lo siguiente, no es un invento de hombres. Es el día de la semana instituido por el único Dios verdadero, donde Él convoca, es decir, es Dios quien convoca a reposo. ¿A quién? A su pueblo genuino, a sus hijos, para que se congregue. A eso nos convoca el día del Señor, a congregarnos. Es un invento de Dios, es un día de la semana que Él escoge para que hagamos algo puntual, hermanos. Congregarnos, es decir, reunirnos, lo que estamos haciendo en este momento. Y allí reunidos, pues Él nos permite establecer comunión con Él. De hecho, Él hace parte de esa reunión, ¿sabía? El Señor también se congrega. Él está entre nosotros, Él está aquí. Esto es muy profundo, muy importante. Él establece comunión con sus hijos, con su pueblo, el día que Él escogió. Ahora, cuando hablamos del Señor, usted dirá, bueno, el día del Señor, pero ¿quién es el Señor? Estamos hablando de la persona de Jesucristo. Es su día, es el día de Cristo, y Cristo es Dios encarnado, el Hijo del Padre. Por dicha razón, el día de reposo es muy importante para el verdadero pueblo de Dios. Ahora, es el día que Dios eligió para mostrar entre su pueblo, o mejor, para morar entre su pueblo, para vivir y habitar entre ellos. Es el día que Dios escogió para visitar a sus verdaderos hijos. Ya usted va entendiendo lo grave que es no congregarse. Es el día que el Señor escogió para acompañar a la congregación, por eso hay que congregarnos, cumpliendo la cita que Él convoca. ¿Sabe algo, hermano? El mes tiene 4 semanas, 30 días, 730 horas. De dicho tiempo, Dios, el único Dios verdadero, solicita 4 días de 30. 4 días de 30 al mes. Es decir, el Señor de 7 días solicita 1 para Él. De hecho, hermanos en Cristo, de 24 horas, que deberíamos guardar las 24 horas, dedicamos 2 a estar congregados. Muy sencillo, muy sencillo. Y aún así, muchos fallamos. Ahora, para continuar definiendo lo que es el día del Señor, es el día en que los genuinos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, separan, santifican, apartan. ¿Para qué? Para manifestar su devoción pública
a su Señor y Salvador. Hace 8 días veíamos una manera de expresar devoción privada, ¿no? El devocional, que es algo privado entre la semana, solitos con el Señor. Pero ya el día del Señor hacemos algo que es congregarnos, y en ese congregarnos manifestamos devoción pública y visible. Por eso hablamos del distintivo. Es nuestro distintivo visible el reunirnos y vernos juntos, manifestando devoción colectiva a la persona de Cristo que está en medio de la congregación. Él está aquí. Lo que pasa es que a veces nosotros somos tan pecadores y el ser humano es tan minúsculo que entra en costumbrismo y no sabe valorar a la persona de Cristo que está aquí. Está aquí. Él está aquí. Y el centro de todo es Él, hermanos. Es Él, es su persona. Ahora, en pocas palabras, hermanos, lo que es el día del Señor es el día en donde el amor se hace praxis. Tanto de la persona de Dios en Cristo hacia su iglesia, como de su iglesia hacia Él, siendo uno solo. Es aquí donde pasamos tiempo común con Él. Ahora, habiendo respondido el primer tópico, quisiera invitarlos a ver ejemplos bíblicos del día del Señor que sustentan el punto anterior, de donde saca Mauricio todo lo que dijo acerca del día del Señor. Miren, hermanos, la verdad, en la Biblia hay muchísimos pasajes, pero por cuestión de tiempo vamos a ver 2 del Antiguo y 2 del Nuevo Testamento. ¿Les parece? Amén. Ejemplos bíblicos del día del Señor. Vamos a ir, bueno, que en realidad para que sea más rápido, ejemplos bíblicos del día del Señor, miremos la pantalla. Éxodo capítulo 20, verso 8. El contexto de Éxodo 20 es la ley moral, o como le dicen algunos, los 10 mandamientos. Y el Señor dice a su pueblo, ojo, porque esto es para el pueblo de Dios, les dice o nos dice, palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificar? Apartarlo. Cuando usted hace mercado, bueno, cuando a usted le pagan, yo no sé si usted lo hace, yo sí. Cuando a uno le pagan, uno aparta un dinerito, ¿no? Uno dice, esto para acá, esto para allá, esto para allá. Apartar. Y hay prioridades. El Señor nos pide en Éxodo 28, es uno de los 10 mandamientos, le dicen, ¿no? De la ley moral. Acuérdate de apartar el día del Señor. ¿Ok? Ahí está en Éxodo 28. En realidad los mayores problemas de los creyentes empiezan cuando se menosprecia este precepto. Hay otro pasaje hermoso que nos habla del día del Señor, y es Isaías 58, verso 13, ¿no? Aquí aún no hemos visto el congregarnos, pero sí el apartar el día para Él. Dice, por causa del día de reposo, diga conmigo, día de reposo. Día de reposo. Okay. Apartas tu pie. ¿Sí lo nota? Esforcémonos y que el Señor nos ayude. Si por causa del día de reposo apartas tu pie, y está señalado ahí, para no hacer lo que te plazca en mi día. Ay, pero es que yo quiero pasear. Mire, hermano, Dios está hablando. Para no hacer lo que te plazca a ti. Mire, hermanos, tenemos 730 horas en la semana para hacer lo que nos plazca. 30 días, bueno, 26 del mes, porque hay 4 para Él. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, recuerda lo que es santo, apartado, y llamas al día de reposo delicia, dice el Señor, si lo llamas delicia al día santo del Señor, honorable, y lo honras,
no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Hermanos, esto es muy claro. El día del Señor no es para seguir mis caminos, no es para buscar mi placer, ni para hablar de mis propios asuntos. Continúa, entonces te deleitarás, mire la promesa hermosa, te deleitarás en el Señor. Diga conmigo, me deleitaré en el Señor. ¿Sabe algo, iglesia? No nos podemos deleitar en el Señor siguiendo nuestros caminos, buscando nuestro placer y hablando de nuestros asuntos cuando Él nos llama o nos convoca a reunión. Se infiere del pasaje. Entonces te deleitarás en el Señor y no te haré cabalgar sobre alturas de la tierra. Es que aquí no alcanzo a ver la parte. Y yo te haré cabalgar sobre alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Es una promesa, ¿no? No nos está diciendo que todo va a ser perfecto en la vida, pero en medio de las dificultades, en las alturas de esta tierra, Él nos alimentará con la promesa que le hizo a nuestro padre Jacob. Hermanos, esto lo habla el Señor de su boca. Entonces note muy bien que el día del Señor Jesucristo no es un día para hacer lo que a mí me parece placentero, no es para dedicarme a mis propios asuntos. A mí alguien me dijo un día, yo estaba sorprendido y me decía, ustedes los reformados son muy, ¿cuál fue el término que utilizó? Muy radicales, muy bíblicos. Y entonces, ¿qué quiere que seamos, hermano? Si es que ustedes ya son muy puntuales en la Biblia y no, pues no todos están bien. Bueno, nosotros diferimos de esa postura. Porque en realidad un verdadero hijo de Dios debe regirse por la Escritura. Y aquí hay algo puntual que el Señor está hablando. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque habrá alguien que dice, no, es que eso es del Antiguo Pacto, eso ya no es vigente en nuestro tiempo. Miremos las Escrituras. Dice el libro de Hechos 20, verso 7. Me parece que está la versión está la versión de las Américas. Dice, esto es tremendo, ¿verdad? Hechos 27, léalo conmigo, el primer día de la semana, congregados. Diga conmigo, congregados. Ok, ya entramos a un punto importante dentro del día del Señor, que es el primer día de la semana, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nos congregamos. ¿Quiénes se congregan? Los discípulos. Los discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para partir el pan. ¿Y para qué más? Ahí dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, o sea que ellos guardaban 24 horas. Hay hermanos en el Evangelio Bíblico que se toman esto tan a pecho que se congregan las 24. Bueno, en realidad no 24 no conozco, pero sí se congregan 8 horas, de 6 a 6. Está bien. El caso de la iglesia en el libro de los Hechos, partían el pan congregados, hermano. Mire, es que esto no se puede desde la individualidad. El apóstol les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche y había muchas lámparas. Esto no son personas, ¿no? ¿Cuál chiste? Había muchas lámparas en el aposento alto donde está. Bueno, en realidad, ¿saben que sí? Había muchas lámparas, en ese tiempo no existía esto, sino que había muchas personas con la torcha encendida, o sea que había una importante comunidad de creyentes reunidos. Y mire lo que pasó, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se rindió en sueño, se cayó. Sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Todas las iglesias locales tienen un Eutico. Ojalá no sea usted. O Eutica, déjelo así, por favor, no digan ni comenten nada. Gracias. Pero la gracia de Dios, al final de la historia,
El Señor revive a Utico, ¿no? Da la gracia, pero no se duerma, hermano. Ahora, el punto de aquí no era, yo lo puse intencionalmente para reírnos un poquito, pero el punto es, no es Utico, sino que el punto es que hay un día de la semana en donde nos congregamos para hacer algo puntual. ¿Quiénes nos congregamos? Los discípulos, los verdaderos hijos de Dios. Hay un pasaje más en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:25, mantengamos firme. ¿Cómo debemos mantenernos? Firme. ¿Qué es firme? No hay todo endeble, sino firme, sin fluctuar. Yo hubiera escrito sin ser intermitente, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Cómo nos vamos a estimular en el amor y en las buenas obras? Ahí lo dice, no dejando de congregarnos como algunos lo acostumbran. De hecho, como algunos mal acostumbran, sino que nos exhortemos, y tanto más cuando se acerca el día en que el Señor viene. El Señor viene, hermano, y usted ese día no va a ir a culto. No puede ser. Bueno, estimularnos en el amor y en las buenas obras es imposible desde la distancia. Hay que congregar. ¿Quiénes lo hacemos? Los discípulos del Señor. Entonces ya usted ha podido notar el tópico número 2, ejemplos bíblicos claros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos dejan ver claramente que es bíblico el congregar, es nuestro distintivo de fe. Ahora, para avanzar, hermanos amados, congregarnos, oportunidad para unos y deber para otros, se fue una de esa idea, deber para otros. Listo. Congregarnos es oportunidad para unos. ¿Quiénes son unos? ¿Quiénes son algunos? Bueno, esos unos o algunos son todos aquellos que respetuosamente y de forma voluntaria acceden a congregarse dentro de alguna iglesia bíblica local, sin importar, escúcheme bien, su condición étnica, su nacionalidad, su identidad sexual. No importa, hermanos. Es una oportunidad para el que quiera venir a la iglesia local. La iglesia local está abierta para el que quiera venir, siempre y cuando sea respetuoso. ¿Listo? Ahora, entendiendo lo anterior, ¿por qué es una oportunidad para todo el mundo? Una oportunidad para algunos, ¿en qué sentido? Para venir a escuchar al único Dios verdadero hablar un mensaje puntual, y es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Es decir, congregarse el día del Señor es hermoso porque es una oportunidad para el que quiera y esté dispuesto a venir, sea quien sea, venga como venga vestido, nadie lo va a mirar mal. Profese la identidad política que profese, eso aquí no nos interesa. Nosotros le damos la bienvenida al que quiera, porque es una oportunidad para dichas personas el poder escuchar el mensaje del Evangelio. Esto es, que a pesar de que se pueda pensar, escucha esto por favor, es para ti, es tu oportunidad. A pesar de que puedas pensar que todos los hombres son hijos de Dios, por alguna razón eso reposa en el ideal humano. El ser humano cree que es hijo de Dios, pero a la luz de la palabra, al congregarnos, nos damos cuenta que ella revela todo lo contrario. Varias instituciones religiosas se han encargado de hacerle creer a muchas personas que entre el hombre y Dios no ha sucedido nada, que todo está muy bien entre la persona de Dios y el ser humano. De hecho, como que se han encargado de hacerle creer a las personas que Dios está enamoradísimo del hombre. Pero la verdad
Es todo lo contrario. La relación está completamente rota. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Dios ha inspirado la palabra, su palabra. Él la ha inspirado y a través de ella nos revela al congregarnos que por causa del pecado, escúcheme bien por favor, por causa del pecado, absolutamente todos los seres humanos somos tan solo criaturas enemistadas con Dios por nuestro pecado. Eso es lo que revelan las Escrituras. Dios está airado con el mundo, ¿sabía eso? Dios está airado, el verdadero y único Dios está airado con el mundo y nos ve a los seres humanos como sus enemigos. No está enamorado del hombre, no quiere cumplir los deseos del corazón del hombre, está ofendido con el hombre. Nos ve como enemigos suyos. Mire, yo quisiera tener por enemigo a cualquier líder político, a cualquier persona menos al Señor. Pero es nuestra realidad. Es preferible tener a cualquier hombre de enemigo que a Dios. La noticia es que Dios está airado con el mundo. Nos ve como sus enemigos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que nos separó de Él. De hecho, dice el Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo. Estamos hablando del Dios verdadero, no el que le enseñan algunas personas a la gente, el Dios de la Biblia. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Tremendo, ¿no? Uy, ¿cómo así yo? Dios está airado con el impío. ¿Quién es el impío? Somos todos, hermanos, todos los que en nuestra condición practicamos el pecado. Y no está airado con el impío un día, solo el viernes. No, está airado todos los días. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Sí ve que somos todos? Porque alguno dirá, no, pues el impío son ellos, mis vecinos, o mi tío, o mi abuelito, pero yo, todos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, esto es muy profundo, porque si llegásemos a morir, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos desviamos, absolutamente todos somos considerados enemigos y no hijos suyos. Por ende, a pesar de practicar religiosidad o pretender alcanzar el favor de Dios por nuestras obras, es imposible. Alguno de ustedes dirá, bueno, yo vine aquí a que me digan que soy enemigo de Dios. Pues sí, es la verdad. La verdad os hará libres. Yo sé que es incómoda, pero necesaria. El Señor dijo, quien pueda oír, que oiga. Bueno, esto no se queda así, hermanos, porque hablamos de una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para... ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es la siguiente, hay buenas noticias. Listo, yo soy enemigo de Dios, yo soy pecador. El que esté libre de pecado, que tire la... Pues yo no estoy libre de pecado. La buena noticia es que el amor de Dios, del Padre, es tan grande, es tan hermoso y es tan abundante, que Él ofrece al mundo entero la posibilidad de que nos reconciliemos con Él. No se trata de lo que yo haga para reconciliarme con Dios, se trata de lo que Él hizo para reconciliarnos con Él. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Cuál es la oportunidad que Él permite? Mis queridos amigos, envió a su Hijo único. A Jesucristo es su nombre. Lo envió a la tierra. Una persona semejante al Padre. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. El Padre envía al Hijo, a Cristo, y lo envía ¿para qué? Escúcheme con atención, por favor, esta es su oportunidad. El Padre que está airado con el mundo, el Padre que está enemistado con el impío todos los días, envía a su Hijo Cristo ¿para qué? Para castigar al mundo por medio del Hijo Cristo. Es decir, como Él es un Dios y juez justo, ¿qué es lo justo?
El hombre merece ser castigado. Pero el amor de Dios es tan grande que Él envía a su Hijo y castiga a su Hijo inocente. Porque Él sí es justo, nunca pecó. Castigó al Hijo en la cruz del Calvario, derramó su ira. Dios Padre, airado, castigando a Dios Hijo. Mire, cuando el Padre derrama su ira sobre su Hijo en la cruz, la está derramando sobre el impío, que eras tú y que era yo. Ahora, esta es una oportunidad hermosa. ¿Para qué? Para comprender el Evangelio. En el momento en que el Padre castiga al Hijo, Cristo en la cruz, de esa manera sucede algo maravilloso y es nuestra oportunidad de reconciliarnos con Él. ¿Quiénes nos podemos reconciliar con el Padre? Aquellos que creamos lo que yo le acabo de comunicar. Que Jesús vino al mundo a recibir en la cruz la ira del Padre para que yo no la reciba y tú no la recibas. Tú mereces ser castigado por Dios, pero si crees en Cristo, Él te perdona. Si vienes a Cristo entendiendo quién eres, un impío que merece su ira, pero pides perdón, te miras en el espejo y le dices al Señor: yo soy merecedor de tu ira, perdóname, necesito un Salvador. ¿Salvador de qué? Pues de Dios mismo, de su ira. Él nos perdona y Él nos salva. La invitación y la oportunidad acá para algunos es invitarlos amorosamente al arrepentimiento, a reconciliarnos con el Padre por medio del Hijo Cristo. Por eso el tópico es claro: congregarnos es una oportunidad para unos. ¿Cuál es la oportunidad? Sea quien sea, venga como venga vestido, créase lo que se crea, aquí es bienvenido porque es la oportunidad para estos algunos de reconciliarse con Dios por medio del Hijo Cristo. Pero también es un deber para otros. ¿Cómo así? ¿Quiénes son esos otros? ¿Y por qué es un deber? Pues es un deber para los que ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo. ¿Sabe algo? Al momento de recibir por gracia la fe y ser vivificados y ser perdonados y ser limpiados, nacidos de nuevo, ya nosotros pasamos de ser unas criaturas enemistadas con Dios a convertirnos por medio de la fe en Cristo Jesús en hijos verdaderos de Dios. Y distintivo de dicha obra será congregarnos. Se convierte en un deber, ya no en una opción o en una oportunidad. Lo que yo quiero comunicarle en este momento, hermano, es que congregarse es un deber para un verdadero hijo de Dios. Es un llamado de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para quienes hemos sido nacidos de nuevo. Y si tú en realidad has nacido de nuevo, si tú y yo en verdad somos, por la gracia de Dios, reconciliados con Él por Cristo, ya no es una oportunidad, sino es un deber. Es un deber. Es deber de quien verdaderamente comprendió por gracia su condición y necesidad de un Salvador. Ahora, esto me lleva al aplicativo, hermanos, para ir avanzando, ¿no? Ya habiendo expuesto la primera parte, vamos a ir al aplicativo. Y el primer punto del aplicativo es el siguiente: ¿por qué debemos congregarnos? ¿Por qué debemos congregarnos? Listo, ya me quedó claro que es bíblico, ya me quedó claro que hay un día para hacerlo y que debo congregarme, ya me quedó claro que es una oportunidad para reconciliarme con Dios y también un deber a partir de mi reconciliación. Ahora la pregunta es: ¿por qué debemos congregarnos? Bueno, para los que toman nota, porque no aparece aquí. Primera razón: por obediencia. Por obediencia. Él como Padre nos extiende una invitación. ¿A usted lo han invitado a una fiesta de 15? ¿O a un matrimonio? Bonito, ¿no? Le llegan una tarjetita que
se toman el trabajo de hacerla muy linda y a uno les llega eso tan bonito. Pues el Señor ha extendido una invitación a sus hijos a congregarse. Y pues yo mínimamente tengo el detalle de, como verdadero hijo, de congregarme, de asistir a esa cita, ser obediente. Él nos extiende dicha invitación. No es cualquier 15 años, hermano, no es cualquier matrimonio. Es la invitación del único Dios verdadero, el creador del universo, a estar con Él, a compartir con Él. Por eso congregarnos es necesario, lo hacemos por obediencia. Número 2, más allá de la obediencia, ¿por qué debemos congregarnos? Porque es el espacio físico para hacer o practicar devoción pública, ya lo dijimos, ¿no? Entre semana es privado, el día del Señor nos congregamos y manifestamos nuestra devoción pública. Número 3, ¿por qué debemos congregarnos? Porque es el lugar para ser corregidos. Tome nota. ¿Por qué debes congregar? Porque ahí es donde el Señor te corrige y me corrige. Porque te tengo una noticia, tú y yo no somos deidades. Y como no somos Dios, no somos perfectos. Y como no somos perfectos, tenemos una cantidad de errores y necesitamos que nos corrijan. Usted se imagina un niño montando en bicicleta. Imagínese un niño, no sé, un niño de 7 años, como que aprendiendo a maniobrar la bici, y resulta que el camino se le está desviando y se va para la carrera 30, para la NQS, en plena hora pico. ¿Qué hace un padre? Lo corrige, ¿sí o no? Le corrige el rumbo. Congregarnos es esa oportunidad que tenemos de ser corregidos para no cometer suicidio y locura, a veces de forma voluntaria y a veces de forma involuntaria, porque somos pecadores. Por esa razón nos congregamos, porque aquí somos corregidos. Hay personas que se montan en la bicicleta del matrimonio, por ejemplo, y van derecho, pero empiezan a desviarse. Necesitan congregarse para corregirse. Hay otros que se montan en la bicicleta de los negocios y van bien, porque está muy bien montarse en esas bicicletas, pero a veces vamos perdiendo el rumbo y necesitamos ser corregidos. Por eso nos congregamos, porque es el lugar en donde somos corregidos, también animados, porque nos desanimamos y aquí es donde cobramos ánimo. Nos congregamos porque es el lugar donde nos consuela el Señor también, porque venimos con dolor, con situaciones. La vida aquí no es fácil, la situación, nuestro contexto actual en relación a la situación en términos sociales, políticos, económicos, no es fácil, y la iglesia no está como en otro mundo. Nosotros vivimos acá y necesitamos ser consolados mientras vivimos en este mundo depresivo, materialista, religioso, oscuro y hostil. Entonces, ojo que llevamos 3. ¿Por qué debemos congregarnos? Por obediencia, para manifestar nuestra devoción pública, para ser corregidos, animados, consolados. Número 4, nos congregamos porque necesitamos, esta es muy importante, escúcheme por favor, necesitamos urgentemente sincronizar nuestra mente y corazón con el Evangelio de Jesucristo. Lo necesitamos, sincronizar mente y corazón con el Evangelio de Cristo. Mire, ¿sabe algo? El resto de la semana estamos sumergidos, bombardeados por pensamientos y preceptos que se oponen diametralmente a la verdad de Dios revelada en su palabra. Todo el tiempo el mundo nos está bombardeando. Y el mundo sabe cómo bombardear y cómo sumergir a las personas en una seductora filosofía o unos preceptos que van en contravía del Señor. Le pongo un ejemplo, vea. Escuche esto. De hecho, usted lo ha escuchado, vea. El mundo dice que debemos luchar por tratar de alcanzar nuestros sueños y desarrollar el enorme potencial que todos tenemos dentro para llegar a ser las personas perfectas, preciosas y extraordinarias que tenemos dentro. Eso suena muy lindo.
El único problema con eso es que es mentira. Es una gran mentira. No es real. Más bien somos nosotros personas necesitadas de la gracia de Dios para llevar a cabo no nuestros propósitos, sino su propósito. El resumen del pensamiento del mundo es ese. Desarrolla el potencial de la voluntad que hay dentro de ti, déjala salir. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! En realidad, debemos congregarnos para poder vivir no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que vivamos. Por esa razón, necesitamos urgente sincronizar nuestra mente y corazón con el Evangelio de Cristo. Hay una razón más del por qué debemos congregarnos, hermanos. Hay muchas, en realidad hay muchísimas. Yo traté de escoger algunas puntuales. Debemos congregarnos porque aquí en la iglesia local, podemos animarnos mutuamente. Como familia en la fe, pulir nuestro carácter, poner a prueba nuestro amor entre nosotros, hacer hermandad. Es aquí donde lo ponemos en práctica. Amarnos mutuamente, crecer en el carácter, porque no es fácil. Las personas se evaden de congregarse porque les cuesta amar. Uy, yo con esa gente no quiero nada. Pues te cuesta amar. Pero nosotros sí queremos contigo. Es que yo soy muy difícil, no me van a aguantar. Pues en nuestras fuerzas no. Pero con el amor del Señor vamos a llevarte aquí. A menos de que te salgas. Bueno. Pero si te dispones, vamos a querer. ¿Quién es perfecto, hermano? Aquí todos son bienvenidos siempre y cuando estén dispuestos. ¿Amén? Amén. Listo. Por esa razón debemos congregarnos. Ahora, necesito avanzar, ya casi culminar. Lo que se debe y no se debe hacer al congregarnos. Ojo con esto. Estamos empezando el año con pie derecho. Usted está tomando nota. Vamos bien. ¿Qué se debe y no se debe hacer al congregarnos? Aliste su Biblia, por favor. Primeramente, voy a hacer el siguiente ejercicio. Yo le digo qué se debe y usted infiere lo que no se debe, que es lo contrario, el antónimo. Entonces, primero, ¿qué se debe hacer al congregarnos? Atención, Iglesia Local Santa Gracia. Número 1, lectura de las Sagradas Escrituras. Lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a nuestra Biblia de Hechos 15:21. Rápidamente vaya a su Biblia. Este sí quiero que lo busque usted para que adquiera habilidad con las Escrituras, porque es que siempre en la pantalla nos volvemos muy facilistas. Se cambia la Biblia. Es que está muy grande. Hechos 15:21. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento, ¿cierto? Capítulo 15, versículo 21. ¿Amén? Listo, creo que la mayoría lo encontró. Ojo, lo que se debe y no se debe hacer al congregarnos. Número 1, se debe realizar lectura de las Sagradas Escrituras. Entonces leamos el verso 21 del capítulo 15. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad local, en cada iglesia local, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído, ¿cuándo? Bueno, yo eso creo que está demasiado claro, ¿sí? Moisés era el profeta, lo seguimos leyendo. Cada día de reposo. ¿Dónde? En las iglesias locales. Ahí dice sinagogas, bueno, iglesias locales. Ahora, ¿qué leemos? Las Sagradas Escrituras. Entonces ahí ya sabemos qué se debe hacer. ¿Qué no se debería hacer? ¿No leerlas? Bueno, yo puse lo siguiente: no se debe leer otras cosas. O sea, el día del Señor Jesucristo es para dedicárselo al Señor Jesucristo. No se debe
el día del Señor congregarse para ponerse a leer otras cosas. Ahora, con esto no quiere decir, hermanos, que entonces yo no puedo pronto en la introducción de los sermones leer una frase o citar un gran literato. No, lo que queremos decir es que el 99.8% de la lectura debe ser las Sagradas Escrituras. Nos podemos apoyar de pensamientos, nos podemos apoyar de con textos brillantes que pueden apoyar, pero la Biblia es el centro y debe ser el centro de nuestra congregación local. Número dos, lo que debe y no se debe hacer dentro de la iglesia local. Se debe predicar, aquí es que si lo va a escribir, escriba esto: predicación y audición de la palabra de Dios. Eso es lo que se debe hacer al congregarse: predicación y audición de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Vamos a ir a Segunda de Timoteo 4:2 en su Biblia y rápidamente, más adelante de Hechos. Segunda de Timoteo 4:2. Lo que se debe hacer: predicación, no solo lectura, es diferente leer. El primer punto fue leer la escritura, aquí lo hacemos. Luego dice predicación y audición de la palabra de Dios. ¿Amén? Segunda de Timoteo 4:2. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Yo los espero. Hermana Doris. ¿Amén? ¿Listo? Dice 2 Timoteo 4:2 que prediques el periódico del día. Perdón. La palabra. Que prediques la palabra. ¿Sí ve que a Moisés lo leíamos? Ahora aquí dice que la prediquemos, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con qué. Ay, pero a mí hábleme, deme consejería, pero no esa consejería bíblica, amígame, ¿qué le cocino más bien? A mí deme esos tips. No, mire hermano, eso no es bíblico. Eso lo tiene que desarrollar usted instintivamente. Vamos al punto, la palabra de Dios. A mí me consejería, dígame qué libros le leo a mis hijos para dormirlos. Eso no es consejería bíblica, hermano, eso son estrategias. No sé, pero aquí el punto es el siguiente, especialmente al congregarnos: predicación y audición de la palabra de Dios. ¿Quién predica? ¿El pastor o la persona, el maestro o el hermano que, avalado por los ancianos, va a predicar el día del Señor? ¿Y quién hace audición? Toda la iglesia, toda la asamblea. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué no debemos hacer? Predicar y audicionar palabras humanas. Predicar y audicionar palabras humanas. Desafortunadamente la cristiandad ha caído en ese vicio, ¿no? En algunos círculos de la cristiandad se ha reemplazado la predicación y la audición de la escritura por... Invierten el porcentaje, 99.8% pensamientos humanos y un 2% por ahí versículo para apoyar el pensamiento humano, y es al revés, hermanos. ¿Listo? Número 3, lo que bíblicamente se debe y no se debe hacer al congregarnos. Miren, debemos orar, adorar, cantar himnos y cánticos cristocéntricos. Y eso está en la Biblia, Colosenses 3:16. Ay, ¿cómo así? Mira, Colosenses 3:16. Vamos a ir a nuestras Biblias, después de Filipenses, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Amén. Dice la palabra del Señor:
De hecho empieza así: la palabra de Cristo more en poquito, no, abundancia en ustedes. Tremendo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y mire esto: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Empecemos por el comienzo: que la palabra more en ustedes. Es triste cuando la iglesia no tiene Biblia, no mora en nosotros la escritura, no la manejamos, no la conocemos porque no la estudiamos. Pero nos brinda un principio importante, y es cantar con el corazón himnos y cánticos espirituales, es decir, Cristo-céntricos, que contengan la palabra misma. No hay pierde cuando usted canta himnos y cánticos espirituales. ¿Qué sería lo que no se debe hacer? ¿Qué sería lo contrario? Congregarnos para cantar o para dedicarnos al antropocentrismo. Es decir, a veces se cree que hay un culto de adoración, pero en realidad no hay un culto de adoración a Cristo, sino hay un culto de adoración al hombre. Entonces hay que tener cuidado con eso. No se trata de lo que al hombre le guste, a lo que el hombre quiera, sino debe ser cristocéntrico. Aquí hay que reformarnos en ese sentido también. Pero hay uno más: lo que se debe y no se debe hacer. De hecho hay dos más, para el que toma nota. Acompáñenme a Eclesiastés 5.1. Eclesiastés 5.1, rápidamente. Antiguo Testamento. Es tremendo, esto se pone bueno. Mire esto tan poderoso. Eclesiastés 5.1. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? ¿Amén? Listo. Eclesiastés 5.1. Lo leo en voz alta. Dice: cuando fueres a la casa de Dios. Ojo, ¿eso qué significa? Cuando se congregue, ¿no? Cuando venga a la iglesia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Ese es el siguiente punto. Guarda tu pie. ¿Qué se debe? Se debe guardar mi pie, nuestro pie. ¿Cómo así? Guarda tu pie. Continuemos leyendo a ver qué dice. Guarda tu pie, punto y coma, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Bueno, este punto es importante. Guarda tu pie. ¿Qué significa guardar tu pie? Cuida tus palabras, cuida tus acciones, cuida tu actitud al venir al culto. Cuando vengas a la casa del Señor, mírenme acá por favor, cuida tu pie significa cuida tus actos. Por ejemplo, llegar tarde, eso es irreverente. Por ejemplo, no llegar trasnochado. La invitación es a cuidarnos en cómo venimos a la casa del Señor. ¿Qué le pasó a, cómo se llama? Eutico. Eutico no cuidó su pie, se durmió. Hay que cuidar nuestro caminar, es como nuestra manera de ver las cosas y hacer las cosas. No se trata, cuando venimos a la casa del Señor, no se trata de como mi pie quiera, como mi andar quiera, sino como Él quiere. Guarda tu pie, dígale a su hermano, guarde su pie. Venir por venir, sin preparar. ¿Sabía algo, mi hermano? Hay que preparar el día del Señor. Usted y yo estamos no solo convocados. Listo, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a hacer caso, voy a obedecer. Y vengo, pero vengo sin mis herramientas. Eso es como el deportista, no le van a jugar, hermano, el deportista que llega sin uniforme. Llegó temprano, pero llegó sin guayos, sin uniforme, sin distintivo, sin comer, trasnochado. ¿Qué rendimiento va a tener en la cancha? No sirve. Lo mismo sucede aquí. Guardemos nuestro pie, hermanos. Guardar mi pie es alistar mis guayos, alistar mi uniforme, alistar mi corazón, prepararme, no venir por venir. Ese sería lo contrario, ¿no? ¿Qué no se debe hacer? Pues venir con una actitud impropia a la iglesia, al culto. Ahora, el último, está ahí mismo en Eclesiastés 5.1. El último en este punto, ¿qué se debe y qué no se debe hacer? Mire, este es profundo.
Eclesiastés 5:2. Léalo conmigo. No te des prisa para con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean tus palabras pocas. Cuando venimos a congregarnos, hay que tener una actitud más bien de hablar poco, de verdad. No hable tanto, más bien escucha al Señor. Tremendo, ¿no? Cuando vengas a la casa del Señor, escúchalo. Yo le puse a esto cerrar la boca. Ahora eso no quiere decir que no ores, no, pues uno ora y eso, pero tiene también que ver como no ser imprudente, más bien venir con una actitud, no a venir a enseñarle al Señor, no, sino venir a escuchar al Señor, a escucharlo. Quiero concluir, mis hermanos amados, esta predicación con el último punto. ¿Qué pasa si no me congrego? ¿Qué pasa si no me congrego? No sé si usted se ha preguntado eso, pero ¿qué pasa si no nos congregamos? Recapitulemos, ¿les parece? Hasta ahora en el desarrollo vimos lo que es el Día del Señor. Número 2, vimos ejemplos bíblicos del Día del Señor. Y número 3, congregarnos es una oportunidad para algunos y un deber para otros. Y ya en el aplicativo, número 1, vimos por qué debemos congregarnos. Número 2, lo que bíblicamente se debe hacer y no se debe hacer al congregarnos. Y vamos a terminar respondiendo a esta pregunta puntualmente. ¿Qué pasa si no me congrego? Pues yo le voy a decir qué pasa si usted no se congrega. Hay 3 posibilidades. ¿Cuál quiere primero? ¿La buena, la mala o la regular? Vamos por las 3. ¿Qué pasa si no me congrego? Primera situación, ¿qué puede suceder? Entro en letargo espiritual. Eso es lo que va a pasar. Esto sí pareciese que fuese como que 2 más 2 son 4. Esto pareciese muy matemáticamente posible. ¿Qué pasa si no te congregas? Inmediatamente con el paso del tiempo entramos en un estado de letargo espiritual. ¿Qué es letargo? Yo fui al diccionario. Estado de adormecimiento. Es decir, entramos en un adormecimiento espiritual. Si es que somos hijos de Dios. Él nos vivifica espiritualmente, pero mi espíritu queda en letargo, queda adormecido. ¿Usted ha visto a alguien dormilón? Que suena todo y nada lo despierta. La licuadora, el taladro, los vecinos, que son... No, iba a decir que son costeños, pero Daniela me regaña. Que son... No, son muy alegres. No, son muy geniales. Pero entonces a veces hacen ruido. Pero hay personas que tienen un letargo, no los despierta nada. Tremendo. ¿Qué pasa si no me congrego? Entro en un estado de letargo espiritual. Es decir, la carne, el espíritu se duerme, se adormece, entra en letargo, y la carne, en cambio, se levanta. Entonces, ¿qué pasa? Caigo en hábitos, conductas propias de la carne, de la concupiscencia pecaminosa. Usted lo ve en una persona, esto es muy profundo, usted lo ve en una persona que no se congrega, puede que sea un hijo de Dios, ni eso solo lo sabe el Señor, si se arrepintió y tuvo, de verdad, cree en Cristo como su Salvador, pero no se congrega o es intermitente, la persona espiritualmente está ahí en letargo y empiezan a presentarse situaciones de la carne que se va potencializando. Entonces usted ahí ve a la persona, no parece cristiana, tiene conductas ya, progresivamente avanza en conductas y hábitos no propios de un hijo de Dios, por dicho letargo. Además se estanca, ¿sabe? Eso también hace parte del letargo, el estancarse. Que eso empiezan a vivir en la mundanalidad. Se vuelve mundano, en alguna medida. Vive como el mundo vive. Ahora, ¿qué pasa si no me congrego? Número 2. Y en este me va a tener un poquito, una vida infructuosa.
Número 2, un creyente que no se congrega cae en una vida infructuosa. ¿Cómo así? Pues sin fruto. No da fruto. Mírenme acá, por favor, hermanos en Cristo. Voy a tratar de... Una vida infructuosa, piense en un árbol o en una mata seca. Una persona que no se congrega es como esa mata que usted está referenciando en su cabeza. Una mata seca. ¿Cómo es una mata seca? Seamos honestos. Es fea. Fea. Mire, no tiene ramas. No tiene ramas. No tiene hojas, es decir, no tiene color. No tiene color. No da frutas. Al lado hay un árbol que se congrega y tiene ramas lindas de color. Yo qué sé, tipo de árboles. Tiene unas flores maravillosas, unos frutos que dan unas frutas deliciosas. El que no se congrega es un palo seco, maluco. Sin ramas, sin hojas, sin colores, no tiene frutas. Escuche esto, no hay nidos en él. Ningún pájaro hace un nido ahí, no sirve para nada. ¿Qué nido va a hacer una vaina ahí? No hay aves viviendo en él. Las aves cantan hermoso. No hay aves. No da sombra. ¿Quién separa un árbol que no da sombra? Está lloviendo, no, es el palo seco, no sirve. No da sombra. Este es brutal. No entrega oxígeno. Biología de quinto de primaria. Los árboles dan oxígeno y el oxígeno es vida. No la agarran, ¿qué? Dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Un árbol sin frutos, sin hojas, no da. Está ahí. Y ni siquiera decora porque se ve feo. Tocas cortar, hermano. La verdad, no mentira, no. Eso no lo hace el Señor. Pero piense en lo profundo de no congregarnos. Estamos ahí por estar. Pero no sirve para nada, solo para estar ahí. Se le nota. Miren, los demás árboles lo ven. Las aves lo ven y no quieren estar ahí con él. Es ese tipo de personas que no anda solo en la vida. De verdad, ni el creyente ni el no creyente lo aguanta. Eso no tiene porque está carnal, porque es fastidioso, porque no tiene que dar, porque no tiene hojas, porque no da oxígeno. Las aves no quieren estar ahí, nadie se le acerca, pues no tiene que dar ahí. No muestra fruto, está sin fruto, se le nota en su vida, no progresa. Ningún área de ese árbol progresa, no avanza. Fue salvo por gracia, gloria a Cristo por eso. Pero de ahí no pasó, se quedó ahí. Tremendo, tremendo. ¿Sabe por qué el árbol se seca? Yo no soy biólogo, ¿no? Pronto hay biólogos aquí, pero el sentido común nos ayuda. Porque las raíces no tienen proximidad del agua. ¿Y quién es el agua de vida? Cristo. ¿Y a quién se predica? ¿Quién es el centro del día del Señor? Cristo. Si no vienes al agua de vida el día del Señor, no te quejes. Por eso estás seco. Por eso no tienes nidos encima. Por eso no tienes color. Por eso no tienes fruticas para darle a los demás. No tienes fruto. ¿Qué pasa si no me congrego? Entro en estado de letargo espiritual, una vida infructuosa. Y tercero, ¿hay más? Sí, hay un tercero. Y este es más grave que los dos anteriores. Escúcheme con atención, hermano, porque creo que con esto termino. ¿Qué pasa si no me congrego? Pues es un posible caso de apostasía. Posible caso de apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas o políticas, dice el diccionario. Renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas. En este caso, abandonar su religión.
su estatus religioso. Ahora, aquí hay un debate, yo no voy a entrar en debates, pero sí quiero socializar lo siguiente, miren. Los teólogos antropocentristas, es decir, donde el hombre es el centro, ellos interpretan este punto de la siguiente manera, la apostasía. Ellos dicen que como la fe salvadora es un don del hombre, ¿cierto? Es innato en el hombre, la apostasía es perder la fe. Es decir, que si la salvación es por medio de la fe y el hombre pierde la fe, ellos dicen que el hombre pierde su salvación, ¿cierto? De manera voluntaria ya no quiere nada con Cristo y perdió su salvación. Eso dicen los teólogos antropocentristas. Ahora, hay otra postura, los teólogos escriturales, donde apuntan a que Dios sea el centro, ellos interpretan lo siguiente. Ellos dicen que al ser la fe salvadora, escuche esto, un don de Dios, no es innata en el hombre, es un don de Dios, un don de gracia, recibido por gracia. Al ser ese don de parte de Dios, la fe, pues los dones son irrevocables. Dice la Biblia que los dones son irrevocables. En ese orden de ideas, la fe salvadora produce la regeneración. O mejor, no, aquí me estoy equivocando y me estoy enredando. La regeneración produce fe salvadora, al revés. Y ojo con lo siguiente, en ese orden de ideas, como no le pertenece al hombre como tal, sino que es un don de Dios irrevocable, la persona no cae de su estado de salvación. O sea, no pierde su salvación. Recibe el don de la fe por gracia, que es irrevocable. En ese orden de ideas, ¿por qué le pongo esto? No para confundirlo, para que se conecte con lo siguiente. ¿Qué es la apostasía? Para los teólogos antropocentristas, la apostasía es perder su salvación y perder la fe, abandonarla. Para los teólogos de pronto escriturales, aquí me meto yo en la colada, nosotros creemos que la apostasía no es perder la fe salvadora. Apóstata es aquel que nunca tuvo fe salvadora. Nunca la tuvo. No la perdió. Nunca en realidad fue buena tierra. No fue buena tierra. Para nosotros la apostasía, ya usted escogerá cuál de las dos es su interpretación y cuál usted entiende que el Señor lo ayude, pero nosotros vemos aquí que la apostasía, y ojo con esto, el que dejó de congregarse, el que dejó de venir a la iglesia es un posible caso de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? No es perder el don de la fe, porque es irrevocable. No es perder mi condición de hijo de Dios. Apóstata es aquel que no quiere nada con el Señor y que algún día andaba con el Señor, pero como dice la Biblia, salieron de nosotros, pero en realidad nunca fueron de nosotros. Para nosotros la interpretación es esa, nunca fueron cristianos. Parecían creyentes, como Judas. Esto es fuerte, yo sé que es fuerte. Pero nunca tuvieron fe salvadora. Tal vez tuvieron fe muerta. Pero muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Las obras son evidencias de la fe. Y congregarse es una evidencia, un distintivo de la fe bíblica, de la fe salvadora, la fe viva. En ese orden de ideas, hermanos, no solo se entra en un estado de letargo espiritual, no solo se cae en una infructuosidad, sino que hay un riesgo de posible apostasía. Es decir, en este caso, es posible que la persona no haya nunca nacido de nuevo. Nunca comprendió el Evangelio. Nunca entendió lo que hizo Cristo en su vida realmente al reconciliarlo. Por eso siente que no lo necesita. No lo necesito. Pues sí, estuve allá y probé, pero pues no, en realidad no se trata de quien quiere ni de quien corre, sino del Señor mismo, que hace una obra hermosa. El punto con este grupo de personas, hermanos en Cristo, que no se congregan, que no volvieron a la iglesia, que no vuelven al culto, que no vuelven a perseverar en la fe, es que están en posible caso de apostasía. Y vuelvo y termino con el significado. Renuncia voluntaria de una persona
a su profesión de fe. Insisto, creemos que más bien nunca fue buena tierra. Se le plantó la semilla, pero no dio fruto. No fue buena tierra. Ahora, quiero ser sincero, hermanos, eso solo lo sabe Dios. Que guarde el Señor nuestros labios de juzgar a la gente y de señalarlos de apóstatas o decirles que no son cristianos o decirles que eso no lo sabemos, hermano. Mi propósito con esta exposición no es que salgamos a señalar a la gente, porque sería terrible. El propósito con esta predicación, hermanos, es motivar al pueblo de Dios a congregarse y a entender lo importante de congregarnos, iglesia. Quienes en realidad somos por gracia capacitados en la fe salvadora, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, reconciliados con el Padre por medio de la fe en el Hijo. Nuestro distintivo será venir al Señor, congregarnos, escucharlo, apartar el tiempo. Pastor, pero es que es muy difícil. No es que yo soy muy ocupado, yo tengo negocios, yo soy empresario, yo tengo hijos, yo tengo... Hermanos, eso no es excusa. Cuando uno ve, hermanos, que con hijos, con enfermedades, con discapacidades, con distancia, con cantidad de situaciones, vienen y guardan el día del Señor, ellos nos dejan en vergüenza. No hay excusa. No hay excusa, hermanos. Primero Cristo. Yo sé que hay parejas, hay casos de esposos que uno de los dos no es creyente y no quiere venir a la iglesia. Hermanos o hermanas, yo te pregunto a ti, ¿quién fue a la cruz por ti? ¿Tu esposa, tu esposo o el Señor Jesús? Primero Cristo. Una vez una persona me dijo, yo no vuelvo a la iglesia porque mi esposo no quiere y yo me someto a él. No, eso no es un argumento, hermano. O sea, están malinterpretando la escritura. Porque la Biblia dice, antes de sométanse los unos a los otros, ¿qué dice? Sométanse a Cristo primeramente. Entonces yo le diría respetuosamente a los que tienen esa situación, qué pena mi amor lindo, pero primero Cristo, me voy para la iglesia. Que a mi esposa le gusta llegar tarde, déjela, que llegue tarde, usted llegue temprano. Que a mi esposo le gusta o a mi esposa le gusta venir, es que él me dice que una vez al mes nomás, que eso es suficiente, solo un domingo, el primer domingo del mes, porque el resto, déjelo ver, usted venga, cúmplale a su Señor, guarde el día de reposo, esfuércese por él. No me quiero alargar más, hermanos, yo quiero concluir pidiéndole a la iglesia local de Santa Gracia que pongamos en uso ese distintivo de nuestra fe viva, pongamos en uso ese carnet que nos identifica, que es congregarnos. Mire, hay gente en este tiempo que se tatúa el cuerpo con pasajes bíblicos y no se congrega. De verdad. Hay gente en este tiempo que se compra joyas, la cruz, y no se congrega. Tu distintivo, hermano en Cristo, tu fe, el distintivo de tu fe no es un tatuaje. El distintivo de tu fe no es una camiseta que diga sonríe, Cristo te ama. El distintivo de tu fe no debe ser un parche en el carro en la parte de atrás que diga Jesús salvó mi mundo. Yo qué sé, hermano, un pescadito. ¿No? El distintivo de nuestra fe es venir a la iglesia local. El distintivo de mi fe no debe ser un par de palabras adornadas de manera religiosa. Debe ser venir a la iglesia local. Pongámonos en pie, por favor, hermanos.